Bueno, estamos llegando ya a la parte última del seminario, y esta segunda mesa redonda, pues sencillamente por hacerlo algo diferente, la vamos a organizar. Si los que están en esta mesa, que aunque no sea redonda, sí que me gustaría que fuese participativa, la vamos a organizar un poquito diferente. En esta mesa redonda se van a presentar experiencias individuales. 3 profesores van a contar sus vivencias en cuanto a la renovación metodológica impulsada por ellos o por su departamento o por su unidad docente o como se quiera llamar. Debo decir al inicio que la selección de esas 3 experiencias no proviene de ningún proceso de selección previa, sino simplemente de conocer que hay 3 trabajos muy interesantes como los que aquí se van a contar. Lo digo esto porque algún colega de otras universidades decía: ¿y por qué no se ha tenido en cuenta esta experiencia de esta otra universidad que es muy buena y que se podría contar ahí? No, es simplemente, pues como dice el título del seminario, cómo hacer realidad la voluntad de renovación metodológica, cómo estimular esa voluntad de renovación metodológica. Y miren ustedes, y mirad, compañeros de la universidad, el planteamiento de la mesa redonda se compone de 3 experiencias, las 3 creo que muy interesantes, luego se verán lo que nos cuenten al respecto. Una del ámbito de las humanidades y ciencias sociales, otra del ámbito de la ciencia experimental y la tecnología, y la tercera que tiene una parte de cada una de ellas, un pie en cada uno de los 2 campos. Un profesor que con el mismo tipo de alumnos, con los mismos alumnos, aunque no sean los mismos nombres y apellidos en las 2 asignaturas, imparte una asignatura dura de tecnología junto a una asignatura de humanidades. Entonces, para llevar a cabo esta mesa redonda, pues están aquí conmigo José María Hernández Díaz, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca, Arturo Hidalgo, profesor de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, y Juan José Sánchez Cinarejos, profesor con estas 2 experiencias, pero también de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo les voy a proponer el siguiente plan de trabajo. Voy a dejar 3 minutos, no más, para que solo digan 2 frases a cada uno de ellos para decir cuántos alumnos tienen y cómo afrontan esa voluntad de renovación, sabiendo que luego los contenidos concretos de qué tipo de metodologías se emplean, qué medición de resultados, etcétera, las haremos después en preguntas. Yo les dejo 3 minutos a cada uno de ellos y luego les formularé una pregunta y también haremos un recorrido a cada uno de ellos, un par de preguntas para que cada uno se pueda centrar más en la que más les guste, un segundo bloque. Cada uno de vosotros tendréis 5 minutos para contestar este primer bloque de preguntas, uno detrás de otro. Luego un segundo bloque, cada uno 5 minutos, y un tercer bloque. Y luego la parte final será la de coloquio entre todos los que estamos aquí. ¿Vale? ¿Plan de trabajo? Bueno, pues José María, en 3 minutos dinos cuántos alumnos tienes y qué asignaturas y poco más. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar por participar en esta mesa y en esta jornada. Estamos asistiendo a una circunstancia casi de desnudez intelectual, ya más individualizada, porque es muy fácil hablar institucionalmente, mi universidad, ¿no? Pues ahora hablamos de tú a tú, de lo que yo hago, de lo que algunos hacemos en el día a día. No voy a hablar de las materias de historia de la educación que se desarrollan en diferentes planes de estudio del ámbito de la educación, sea pedagogía, psicopedagogía, educación social, las de magisterio, las distintas titulaciones de magisterio, sino me voy a centrar en este caso en una asignatura semestral de tercero de pedagogía, de 6 créditos todavía con el canon viejo, por lo tanto 60 horas de dedicación, y en la cual
hablando de los últimos 3 años, se han matriculado 105, 108 alumnos en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. El planteamiento luego lo puedo explicar, pero se sitúa en el contexto de un grupo de materias del ámbito de la historia de la educación, donde se comparte con otros compañeros, aunque yo soy responsable, evidentemente, de esta materia que llevo impartiendo pues aproximadamente unos 15, 16 años, la misma materia, el mismo curso, aunque haya compartido con otras materias en diferentes titulaciones. Después podemos entrar ya en qué es lo que hacemos. Muchas gracias, Arturo. 60 segundos, ¿no? He sobrado 32 segundos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación de la Universidad de Castilla y León, a la Cátedra UNESCO y al profesor Meche Vila en particular, con quien me une no solo compañerismo de varios años, sino una gran amistad también. En este caso no es compañero y a pesar de todo amigo, sino las dos cosas juntas. Y le agradezco enormemente la invitación para participar en esta mesa redonda. La asignatura de la que voy a hablar y que seguramente hablaremos en más detalle en la ronda de preguntas es análisis numérico, que se imparte en la Universidad Politécnica de Madrid, en particular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, donde de las 3 titulaciones que se imparten, 2 de ellas son en las que existe esta asignatura, que son Ingeniero de Minas e Ingeniero Geólogo. En Ingeniero de Minas es una asignatura de 4 créditos y medio, que se imparte en el segundo semestre. Y en Ingeniero Geólogo, bueno, pues es una asignatura anual que consta de 6 créditos, pero la parte en la que estoy yo implicado es también la parte semestral, la parte del segundo semestre. Es una asignatura que consideramos que tiene bastante importancia porque en nuestra escuela y en nuestro departamento en particular, porque recoge un poco todo lo que se ha ido estudiando de matemáticas a lo largo de la titulación, que evidentemente todo es importante, pero en cierto modo todo converge un poco aquí y consideramos que es de interés pues porque tiene gran aplicación en el mundo de la ingeniería, en diversos campos del mundo de la ingeniería. En particular, bueno, es análisis numérico, pero para quienes estén un poco metidos en el tema es concretamente el método de elementos finitos aplicados a problemas físicos y problemas técnicos que se pueden dar en el mundo de la ingeniería. Entonces, bueno, pues después de la ronda de preguntas entremos en más detalles. Pues buenas tardes. Yo también quiero agradecer la invitación que me han hecho a participar en este seminario. Yo tengo 2 asignaturas. Una es tecnológica, es máquinas eléctricas, la vengo impartiendo desde hace unos 15 años, tengo unos 30 alumnos, es optativa de intensificación y tiene 6 créditos. Y la otra es de libre elección, tiene un título muy sugestivo, se llama Desarrollo Humano, Tecnológico, Sostenible, entre interrogaciones, porque bueno, la cosa no está clara, ¿no? Y la idea sobre las máquinas eléctricas creo que no hay que hablar gran cosa sobre el contenido, y sobre la de desarrollo humano, bueno, pues es una asignatura filosófica, antropológica casi, que trata de hacer preguntas, hacia dónde vamos y si vamos bien. Esa sería la idea. Y tengo, o mejor dicho, tenía 2 métodos de enseñanza. En la clase de máquinas pues usaba el método magistral con su examen correspondiente, las prácticas de laboratorio, etcétera. Y en la clase de desarrollo humano, pues era una clase mucho más participativa, con debate, sin examen formal, aunque sí lo que hacía era, bueno, pues pedir una participación, una asistencia mínima a la clase. Y eso es lo que tenía, porque ahora tengo otro método que luego les contaré. Muy bien, pues os voy a proponer, queridos colegas de esta mesa, 2 preguntas y tenéis 5 minutos para hacer vuestra reflexión sobre esas 2 preguntas. Son 2 preguntas que pueden tener relación entre ellas, por eso están agrupadas las 3 veces que lo voy a hacer en parejas cada una de ellas. La primera pareja de preguntas sería: ¿qué tipo de metodologías educativas utilizáis en vuestras asignaturas? ¿Utilizas en tu asignatura? Y la segunda, tengo que decir a los miembros, a los asistentes al seminario, que los que están aquí en la mesa conocen las preguntas con antelación. ¿Partisteis de la propia intuición o de otras experiencias consideradas a tu juicio exitosas o interesantes? La primera, ¿qué tipo de metodología educativa utiliza en tu asignatura? Sobre todo podría ser, ¿qué razones te han llevado
a emplear métodos diversificados y no exclusivamente la lección magistral? ¿O qué ventajas obtienes del uso de estos métodos diversificados? ¿O qué te motivó para el cambio metodológico? Y la segunda, la de partiste de tu propia intuición o de experiencias exitosas que conocías, es ¿te resultó fácil acceder a esas experiencias? ¿Qué consejos podrías ofrecer en cuanto a la búsqueda de referentes? José María, 5 minutos. Bien, intentaré brevemente. Primero situar a todos los participantes en el seminario que, como antes indicado, es una asignatura cuatrimestral que se desarrolla, por lo tanto, desde el 19 de septiembre hasta aproximadamente cuando concluye la primera semana de febrero, incluidas evaluaciones, y, como decía, una media de matriculados, no de participantes activos, sino de matriculados en torno a 105 personas. Digo esto porque es verdad que se produce un desenganche inicial, dado el planteamiento activo y laborioso por parte de los estudiantes de un grupo relativamente importante de estudiantes, con lo cual estamos hablando, siendo muy sincero, en torno a 55, 60 estudiantes reales, aunque todos van a ser evaluados al final de otra manera, o de otras maneras, o simplemente esperan al año siguiente. Estamos hablando del desarrollo de la historia de la educación en la España contemporánea. Por lo tanto, hablamos de la explicación genética de los problemas fundamentales de la educación, del sistema educativo, también de la universidad y de otras cuestiones educativas desde el fin del antiguo régimen hasta nuestros días. Eso significa que es un programa extenso y que, lógicamente, no podemos desarrollar en su totalidad. El programa está explicitado, pero se selecciona finalmente la prioridad que cada año es distinto, cada año son distintos los estudiantes, pero cada año también la utilización de la intensidad del programa es un poco diferente. Por lo tanto, es la explicación genética del origen de los problemas educativos del presente en toda su amplitud. Este planteamiento de contenidos se desarrolla primero con clases magistrales, con algunas clases magistrales, de manera ordenada. No todos los temas se desarrollan de forma magistral, algunos sí, los que me apetece o los que considero en un momento determinado. Este año, por ejemplo, que hemos explicado en clase, pues el origen del Sistema Nacional de Educación, la institución libre de enseñanza y el franquismo. Franquismo y educación. Esos tres grandes temas. Hay otros que también hay que estudiar y que ahora comentaré en qué consisten. Por lo tanto, se desarrollan introducciones a grandes temas y también algunos de ellos específicamente de forma un poco más ordenada. ¿Por qué? Pues porque parece oportuno, por la composición del grupo, se hace un tanteo inicial de cuáles son sus principales prioridades o intereses y, bueno, finalmente el profesor es el que decide, como no podía ser de otra manera. Se acompañan las clases o algunas clases magistrales con la lectura, el estudio obligado de artículos del propio autor o de otros autores o capítulos de libros que han de ser comentados en grupos más pequeños y han de ser estudiados y comentados en grupos más pequeños. Se desarrollan actividades de comentarios de textos, en lo que es un instrumento ya bien conocido de la mayoría de los presentes. Se desarrollan actividades prácticas de campo. Hay un programa de prácticas de la universidad al cual hay que solicitarlo y desde hace ya bastantes años pues lo utilizamos, que generalmente en el caso de esta asignatura consiste en la visita a la ciudad de Madrid, pero no a la ciudad en abstracto, sino algunas de sus instituciones y aportaciones con significación histórica en la España, significación histórico-educativa en la España contemporánea. Léase la residencia de estudiantes, la propia institución libre de enseñanza, la Biblioteca Nacional y, dependiendo de circunstancias, variamos todos los años un poco. Desarrollamos otro tipo de actividades prácticas, por ejemplo, la visita a la logia masónica, por la importancia que tiene el propio archivo de masonería, el más importante del mundo, que está ubicado en Salamanca, y en el Archivo General de la Guerra Civil, de la sección de Guerra Civil. Los estudiantes tienen que realizar
complementos formativos, visitando otro tipo de exposiciones temáticas. Lo que hemos hecho este año, otros años hemos hecho otras cosas, pero este año ha habido, en torno a la Segunda República, una conmemoración educativa y se han desarrollado un ciclo de conferencias y una exposición. Los alumnos tienen que hacer un informe de la misma. Es habitual que pasemos diferentes películas y organicemos fórum en clase en torno al contenido de las mismas. Este año hemos visto y comentado El Cabezota, que es una película de una novela pues muy romántica y muy bonita del siglo XIX, en torno a la educación del siglo XIX, y una que quizá conozcan un poco más en concreto, La lengua de las mariposas, situada en torno a la Segunda República. Bien, todo esto se acompaña con la lectura de un libro obligatorio de uno de los clásicos. Este libro ha de ser comentado en entrevista personal y todo eso se acompaña con un sistema permanente de tutorías. Pero un elemento central de la actividad docente es la realización de un trabajo original de investigación que han de realizar con la consulta de fuentes originales en archivos, de hemerotecas, de fuentes orales, de distintas circunstancias, hilando pues una temática muy precisa que tiene que ser desarrollada conjuntamente, de forma individual o de forma o en equipo, pero con la supervisión permanente del profesor, en este caso mío, con lo cual obliga por lo menos a 3 o 4 entrevistas reales de minutos constatables en el despacho. Bien, este es el planteamiento general que luego se tiene desde el primer día de clase, claro qué es lo que evalúa y cómo se evalúa, en qué porcentajes y en qué proporciones. El éxito real de quienes participan activamente en este sistema es elevado. Yo diría que puedo confirmarlo, que se sitúa de los que participan desde el primer momento hasta el final en torno al 90% de los estudiantes, no del total de la matrícula, sino de los que participan. Bueno, hay varias más preguntas que podemos ir desarrollando en torno a, sobre todo que el planteamiento es que el desarrollo íntegro de los contenidos es en realidad mucho más relativo, debe ser mucho más relativo de lo que a mí me parece que es central o nos parece que es central, como es el proceso de motivación, del aprender a enseñar a aprender. Yo creo que este es el sistema de trabajo en una materia que tiene una cierta relevancia en la conformación y la formación pedagógica de los profesionales de la educación. No es de carácter aplicado, sino que es de carácter fundamentante. Por lo tanto, podría conducir fácilmente a una organización más de tipo teórica y hacemos fundamentalmente una combinación de elementos que cambian todos los años y que se van articulando en función también de ciertas características del propio grupo o de las circunstancias históricas o celebraciones que se van produciendo también en el entorno de la ciudad por la cantidad de recursos que tiene o del entorno nacional. Bueno, yo tenía por aquí camufladas las chuletas de las preguntas, pero ya que has desvelado que las sabíamos, ya no hay problema porque se vean. Bueno, se me olvidó comentar antes que tenemos matriculados en Ingeniero de Minas del orden de 150 alumnos y en Ingeniero Geólogo del orden de 50 aproximadamente. En cuanto al tipo de metodologías educativas que empleamos, no renunciamos a la elección magistral, que por supuesto no se trata de que el cambio, la innovación sea un cambio radical en todo, que despreciar completamente los métodos antiguos, sino que se puede combinar los métodos clásicos de siempre, digamos, con metodologías más modernas. La elección magistral es importante, sobre todo cuando se trata de dirigirse a grupos grandes de alumnos. En asignaturas como las nuestras, que requieren el uso de ordenador para resolver problemas, pues es importante las prácticas de laboratorio también, que no dejan de ser técnicas clásicas de las que se han aplicado siempre. Y, por lo tanto, pues continúan teniendo un peso importante, aunque en disminución en la asignatura. Aparte de eso, realizamos también lo que denominamos talleres de ejercicios. De momento pocos, la idea es que bueno, se puedan ajustar mejor los horarios y poder realizar más en el futuro. En estos talleres, pues el gran grupo, por decirlo de algún modo, se divide en grupos pequeños de 3 o 4 alumnos, a los cuales se les propone 1 o 2 ejercicios que lo resuelven por su cuenta con muy poca o nada ayuda del profesor. Después quien lo termina y bien, o más o menos bien, sale a la pizarra a explicárselo al resto de sus compañeros, y ahí es cuando el profesor interviene pues para hacer alguna acotación o para corregir alguna cuestión que sea necesario aclarar.
Entonces, lo importante de esto es que son ellos mismos los que resuelven los ejercicios y, como digo, prácticamente sin ayuda del profesor. También realizamos proyectos, trabajos dirigidos, proyectos aplicados, que se trata de que se les plantea un problema. Como he dicho anteriormente, es una asignatura que tiene bastante aplicación en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la física y de la técnica. Entonces, se plantea un problema más o menos realista, con ciertas limitaciones, y ellos tienen que resolverlo pues aplicando este método de elementos finitos, y tienen que terminar realizando un programa en el lenguaje de programación que conozcan, que hayan estudiado anteriormente o que puedan realizar, y realizar este programa de cara a poder resolver el ejercicio. Entonces, esto lo hacen en grupos de 5 o 6 alumnos y lamentablemente no podemos hacer grupos más pequeños puesto que son bastantes alumnos, pero 5 o 6 está bien. Trabajan bastante, se motivan mucho, les gusta bastante porque es un trabajo que hacen prácticamente personal. Ellos buscan la información, buscan las referencias bibliográficas, etcétera, y solo cuando ven que llegan a un callejón sin salida es cuando consultan al profesor. Finalmente pues acaban realizando una presentación de esos trabajos al resto de sus compañeros, y tiene la ventaja de que se acostumbran a trabajar en equipo y se acostumbran a presentar y a exponer cosas oralmente, que es algo a lo que habitualmente no están acostumbrados. Es importante controlar el aprendizaje, por lo tanto, de vez en cuando, sin hacer sin estar continuamente evaluados, como se ha comentado antes, sí que 2 o 3 veces se les realiza un cuestionario muy sencillo de preguntas bastante simples sobre lo que se está viendo en la asignatura para controlar pues que cómo van aprendiendo, y obligarles también un poco a llevar la asignatura al día. En otro orden de cosas, pues también se organiza un seminario que imparten profesionales de la industria, gente que en su vida profesional apliquen estas técnicas. No les explican nada de matemáticas, se supone que las matemáticas están detrás de todo y se supone que ellos en clase lo ven. Lo que les explican es la aplicación y ven que realmente hay aplicaciones reales de lo que se estudia en la asignatura. Limitamos el número de alumnos asistentes a 20, y la verdad es que si limitásemos a 30 seguro que se llenaría también, porque tiene mucho éxito y muchos quieren participar. Al final de ese seminario tienen que realizar un trabajo, resumen de las presentaciones que se han realizado. Por supuesto, empleamos nuevas tecnologías, empleamos una página web tanto como repositorio de información, apuntes, diapositivas de PowerPoint, etcétera, prácticas, como para establecer un foro de la asignatura y que ellos puedan contestar a temas que se les plantean o puedan poner sus dudas en ese foro que nosotros contestamos, es decir, una especie de tutoría también telemática, por decirlo de algún modo. Y eso también es bastante útil y creo que es algo que es importante ir introduciendo las asignaturas. En cuanto a las razones que nos han llevado a introducir cambios en la asignatura, bueno, tampoco es un cambio radical. De hecho, los cambios tampoco es bueno que sean radicales, es mejor, pienso, que sean graduales. Y las razones pues son fundamentalmente que es una asignatura que debe ser práctica y que es importante que ellos no solo lo estudien teóricamente, no solamente asistan a clases teóricas a tomar apuntes, sino que sean capaces de aplicar lo que se explica en clase de problemas reales. A ver, de momento. Bien. Bueno, mi colaboración o mi contribución es mucho más modesta, es más humilde. No voy yo a veces digo que es casi una tontería, no lo sé. Los alumnos dicen que es genial, ahora verán por qué, pero bueno, yo creo que es un primer paso para empezar a cambiar la lección magistral a otras cosas, y ustedes decidirán si acaso. Bueno, les cuento directamente el truco y verán por qué digo que los alumnos dicen que la idea es genial. Yo les doy el chivatazo a los alumnos del examen. Es decir, que yo les voy anticipando las preguntas del examen, de forma que cuando llegan al examen pues ya saben qué preguntas hay. Concretamente, la forma en cómo lo hago pues es la siguiente. Primero se explica algo, se discute si ha lugar. A veces los asuntos tecnológicos son más difíciles de discutir, en las materias humanísticas sí se puede discutir más, ¿no? Y cuando se ha discutido, se ha explicado, pues yo hago la pregunta: ¿esto es importante? Y los alumnos me dirán, pues sí o no, o tal. Si fuera importante, hago una segunda pregunta y es: ¿esto lo debe saber un ingeniero? En este caso son ingenieros. Si la respuesta fuese positiva, pues haría otra siguiente, y es:
¿esto os lo pregunto en el examen? A veces la respuesta, normalmente la respuesta es positiva. A veces, bueno, pueden decir esto es muy complicado, esto es tal, bueno, pues se discute, se llega a un acuerdo, y cuando hemos llegado a un acuerdo, entonces tomamos nota. Yo y ellos. Yo concretamente llevo un ordenador, abro la pantalla del ordenador, se proyecta una hoja de Word donde aparecen las preguntas, siempre título, preguntas del examen del año del curso actual. Pues añadimos, pregunta número 5, ¿cómo se calientan las máquinas eléctricas? Punto. Y todo el mundo sabe que eso se va a preguntar en el examen. Bueno, pues este es el truco. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues esto es un bálsamo. Esto es bueno, mejor que el bálsamo de Fierabras. ¿Para qué sirve? Pues bueno, para activar la participación, la atención, la responsabilidad, la colaboración, el respeto mutuo entre todos, porque allí nos comprometemos a yo poner el examen y a ellos a aprobarlo. Y sobre todo lo que se fomenta es la libertad. ¿Qué tiene de malo? Pues hombre, de malo podríamos decir que es que si hay un pillo que se estudia las preguntas del examen y bueno, pues va y las aprueba directamente, ¿no? Se estudia las contestaciones directas. Bueno, esto es muy fácil de evitar, ¿eh? No hay ningún problema, porque, bueno, primero yo hago sobre 20 preguntas. Las que anoto a lo largo del curso son 20. 10 para junio, 10 para septiembre. Y luego, bueno, pues la redacción, el pillo, que siempre hay uno, como mucho dos. Bueno, el pillo lo quitas del medio enseguida porque cambias el orden de las preguntas y eso ya es suficiente. O la redactas al revés y bueno, eso es demoledor. Y en todo caso, si hubiese alguno que se supiese las 20 preguntas, que 20 preguntas son muchas, Yo cuando voy por la 17 o la 18 ya tengo dificultades para sacar 20 o 18 cosas importantes sobre una asignatura. Pues si alguien las sabe y las responde, pues bendito sea Dios, de eso se trata, ¿no? De que se sepan las cosas. Insisto, esto es una cosa fantástica. ¿Cómo me di cuenta de esto? Pues la verdad es que tengo un arma secreta. Para darme cuenta de esto usé el lema de la asignatura de Desarrollo Humano, que el lema es el siguiente: el objetivo de la vida es la libertad, el de los hombres merecerla. Y que yo sepa, creo que esto es lo mejor que hay sobre hacia dónde vamos, hacia la libertad. Esto es fantástico. Si queremos evolucionar, si queremos desarrollarnos, tendrá que ser a costa de más libertad. Y, o dicho al contrario, si queremos desarrollarnos, tendrá que ser a costa de quitar normas, de quitar leyes. Y en las aulas hay normas. Ha habido, por ejemplo, antiguamente había los uniformes, había que ir uniformado para dar clase y recibirlas, ¿no? Ahora hay pase de lista y hay una, que también se va quitando, ¿no? Y hay una norma que es el examen. Esa norma también habría que quitarla. Yo me lo propuse y la forma de quitarla fue contando el examen. Son matemáticas. Sabía que tenía que funcionar y de hecho a mí me funciona. Si lo prueban ustedes, espero que les funcione también. Muchas gracias. Os habéis pasado un poquito de tiempo, pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo que decir que Juan José Sánchez Dinarejos tiene, entre los libros que ha publicado, tiene uno que se titula La libertad resucita a los muertos. Con eso el título. Bien, ahora 5 minutos estrictos para intentar dar una contestación. Se entiende que es una, entre muchas que tendréis que elegir entre ellas. A estas dos preguntas, a una de las dos, a la que queráis, pero para que nadie piense en lo artificioso del planteamiento, las primeras preguntas venían a entroncar con lo que esta mañana, la sesión última de esta mañana, la que ha moderado José Luis Pino, se planteaba de los referentes para el cambio que ha desarrollado Luis Rico. La segunda pareja de preguntas que voy a hacer están relacionadas con lo que ha planteado Sebastián, la ponencia de Sebastián, los sistemas de medición de los resultados alcanzados. Y las cuestiones sobre las que os invito a que dediquéis 5 minutos es estas. ¿Cómo consideráis o percibís que los estudiantes responden ante esta diversidad metodológica? ¿Y cómo medís el interés manifestado? José María.
Bueno, pues básicamente partiendo de dos supuestos, el proceso de enseñanza, uno de ellos, el proceso de enseñanza fundamentalmente es motivación más que traslación de contenidos. Contenidos hay que desarrollar, evidentemente, pero sobre todo hay que suscitar interés y motivación. Para lo cual, otro principio sustantivo que no siempre pues es compartido con otros colegas es que los estudiantes no son los enemigos naturales, sino que son los aliados naturales de un trabajo que tiene que ser común. Dicho esto, si se entra en el juego claro y transparente de planteamientos desde el primer día de clase, lo entienden perfectamente y se entra en el funcionamiento adecuado. ¿Cómo se miden? Además de las apreciaciones subjetivas, de los comentarios externos, por supuesto que hay evaluaciones oficiales de la función docente de cada uno de nosotros, que la mía yo no la voy a publicar, pero no está mal. Y la otra es que sí hacemos comentarios anónimos internos dentro de la clase con sugerencias propositivas que son muy sugerentes, muy interesantes de cara a ir mejorando todos los años los planteamientos, los desarrollos. Por lo tanto, me parece fundamental que haya una política o una actuación clara de consenso, de entender de qué estamos hablando, no de una confraternidad, digamos, universal donde todo vale, sino que estamos compartiendo criterios de funcionamiento transparentes y claros, tanto en el desarrollo del plan de trabajo como en el sistema de evaluación. Bueno, en cuanto a cómo medir la satisfacción de los alumnos, bueno, hay varias formas. Quizá el trato personal sea casi lo mejor, y de hecho estas actividades tipo proyectos dirigidos en grupos pequeños, tipo seminarios, etcétera, facilitan ese trato personal y ellos te comentan que son cosas que les gustan, que les parece bien, que les hace diversificar esfuerzos, no centrarse solamente en estudiar de memoria o en hacer problemas a mano, sino en hacer otro tipo de actividades. También participan bastante en los foros. Iba a decir mucho, no, mucho quizás no sea la palabra, bastante por lo menos, pero seguramente más de lo que esperábamos. Y ahí en los foros pues colocan muchas veces sus impresiones y parece que su interés es bastante grande en la asignatura. De hecho, hicimos un foro, una pregunta inicial, que era lo que esperaban de la asignatura, y esperaban bastante. Ahora haremos una pregunta final, que es si se han cumplido las expectativas o no. Esperemos que en gran parte sí. Me imagino que para todo el mundo no se habrán cumplido, pero esperemos que en gran medida sí. También esto que he comentado antes de los cuestionarios, pues también sirve para ir controlando un poco y ver si van aprendiendo y van captando bien la asignatura. Entonces, bueno, pues creo que quizá la forma de mejor medir la satisfacción es esa. También la participación en foros, participación en seminarios, el esfuerzo que hacen en los trabajos. Una cosa que a mí personalmente me agrada bastante de los trabajos es que ellos mismos, en lugar de ser el profesor el que les plantea problemas y ellos los resuelven, los problemas les surgen a ellos y entonces intentan resolverlos por sí mismos. Y eso es bueno porque les motiva mucho más. Y entonces también es una medición de su satisfacción. También hay que decir que quizá, y me pongo en primer lugar, muchas veces pensamos que nuestra asignatura es la única, de eso nos acusan, ¿no? Muchas veces los estudiantes que dicen que pensamos que solo está nuestra asignatura y hay muchas más, que les mandan muchas más cosas, ¿no? Y es cierto, quizá intentamos diversificar demasiado y mandar demasiados trabajos y demasiadas cuestiones distintas y todos los profesores hacemos lo mismo, ¿no? Entonces tienen demasiada carga de trabajo. Pero en general yo creo que su respuesta suele ser positiva ante este tipo de métodos, ¿no? Bien, bueno, la respuesta de los alumnos al método que uso, bueno, yo les doy más libertad, entiendo que es positiva. Escondida también les doy más responsabilidad. Ellos tienen que pues ponerse las pilas. Yo no les regalo nada y desde luego ya no hay excusas para no aprobar, ¿no? Aún así, el porcentaje de aprobados más o menos es el mismo que antes, ¿eh? O sea, la gente pues decide aprobar o no aprobar, y es su elección. Y lo que sí es cierto es que a los que suspenden les sienta muy mal. Muy mal, muy mal. Alguna vez hasta he tenido alguno que estaba a punto de llorar porque le salió fatal y no tenía excusa. O sea, sabía el examen. Y ese examen, por cierto, lo mantengo en las dos asignaturas.
la tecnológica y la humanística. En la humanística es muy importante también hacer un examen, enfrentarse a un papel, escribir 5 o 10 líneas inteligibles, que alguien te lo corrija y te diga dónde, bueno, aparentemente te has confundido o te has equivocado. Eso es fundamental y hay que hacerlo. Nada. Bien, si me permitís, yo añadiría 2 cosas que conozco de José María, de su asignatura, y de la de Arturo, si vale. El sistema de José María, a mí me ha llegado de información de la Universidad de Salamanca, que este método que él emplea ha tenido una consecuencia importante, y es que ha producido, ha generado un fuerte atractivo por los estudiantes por esta asignatura, por esta disciplina, y en particular se ha producido una elevación sustancial del número de estudiantes que posteriormente han realizado la tesis doctoral en el tema con José María. Y luego en el que planteaba Arturo, y una de las cuestiones, pues no solo se trata de decir vamos a hablar de cosas bonitas, sino también puntos fuertes y puntos débiles. Uno de los trabajos que comentaba el profesor Arturo Hidalgo, uno de los trabajos decía, bueno, es una asignatura de matemáticas, decía, buscar ejemplos físicos o técnicos que puedan ser modelizados con el planteamiento matemático que se hace. Qué cosa más lógica en un tercer curso de carrera acudir a otros profesores en otras asignaturas, pedirle, oiga, usted en su disciplina X, no voy a decir cuánto es X, o en su disciplina Y, denos un ejemplo que pueda ser modelizado por esto. Algunos profesores se han puesto a buscar, a encontrar ejemplos para ayudar a los alumnos. Otros se han puesto a la defensiva. Pero esto, ¿de qué asignatura? ¿Es de esta otra? No, los temas de esa asignatura que se resuelvan en esa asignatura. No nos pidáis a nosotros apoyo para la aplicación técnica en el campo suyo. No se les pedía que resolviesen unas ecuaciones diferenciales con él. Son 2 actitudes que merecen la pena. Bueno, vamos con la última pregunta antes de dar la palabra y sin pasarnos del tiempo, o al menos no devolver una herencia mayor que la que hemos recibido de retraso, que es ligado con el tercer aspecto, el tercer eje que se ha planteado esta mañana, que era el de la búsqueda de apoyos institucionales, que presentaba Federico Gutiérrez Solana. Yo os propondría que dedicase esos 5 últimos minutos, máximo, a contarnos cómo pusisteis en marcha el proceso de renovación metodológica en la asignatura. Si el punto de partida para ese cambio fue de tipo basado en el voluntarismo, por decirlo así, o que existía alguna experiencia institucional en la universidad que acogía este tipo de cambios. Y luego, ¿qué tipo de recursos o apoyos sistemáticos obtuvisteis para poner en marcha esta renovación? ¿O qué tipo de apoyos creéis que en un horizonte limitado se podría pensar que se puede contar con ellos o acudir a ellos? Bueno, pues yo creo que hay que partir de una mala experiencia primero. La universidad que yo viví en los años 70 era una mala universidad si la comparamos con la universidad actual, sin duda alguna. Lo dijiste esta mañana, estamos todavía necesitando numerosas e intensas reformas, pero es una universidad muchísimo mejor que la que nos formó inicialmente a nosotros. Y de malas experiencias también se aprende. Pero se aprende también de los contactos, y apenas ha aparecido mencionado aquí en el seminario la influencia del sistema no universitario, de la escuela primaria y de la educación secundaria. Yo tengo que poner de manifiesto que mi primera motivación en lo positivo fue las buenas experiencias de cambio y de modernización que yo fui observando en mis tiempos de estudiante en escuelas primarias y menos en educación secundaria. A partir de ahí, también es verdad que tuve algunas lecturas. Recuerdo un artículo importantísimo que os recomiendo, lo habréis leído todos, de Giner de los Ríos, que se titula Maestros y catedráticos. Maestros y catedráticos, en el cual se hace una lectura crítica muy propia de Giner, creo que es en el año 81, me parece, en 1881, donde habla no de forma extremada y favorable en favor de la preocupación y el interés que tienen los maestros de primaria por la formación para resolver problemas pedagógicos con los niños, y lamentaba la ausencia de formación pedagógica y de interés formativo y didáctico que tenían los profesores de secundaria de entonces y especialmente los catedráticos de universidad.
fue una llamada de atención para decir es posible y es deseable cambiar la universidad también, no solo en sus estructuras, sino fundamentalmente a partir de sus métodos diarios. Yo creo que es una excelente recomendación. Dicho esto, ha habido, al menos en nuestro caso y en mi caso, ayudas institucionales. Yo creo que ahora sí hay ayudas institucionales. Nuestro grupo pues ha recibido, porque lo solicitó así, del programa de innovación interesante que convoca la Junta de Castilla y León, la Dirección General de Universidades, pues uno de los proyectos de innovación, y estamos trabajando. Ya veníamos trabajando antes y continuaremos trabajando después. Que viene muy bien este apoyo que se da, por supuesto, que se necesitan algunos medios más. Sí, pero fundamentalmente yo creo que han de prevalecer otros criterios de trabajo, de compromiso, de reconocimiento de la labor docente, como ha salido también a lo largo del día, no solo de la labor investigadora, que todos cultivamos todo lo mejor que podemos, pero también de la labor docente. Y por parte de mi propia universidad, claro que también hay apoyos en distintos programas, de apoyos para prácticas, para salidas de los alumnos, para ir difundiendo y publicitando lo que vamos haciendo, apoyos informáticos, programas, instrumentos de trabajo. Yo creo que ahora el profesor en nuestra universidad, no en la mía, sino en todas, que se queje de que carece de medios, yo creo que fundamentalmente no se trata de ese problema. Se trata o de saber utilizarlos o de hacer un replanteamiento de prioridades. Por lo tanto, yo creo que ahora es necesario el apoyo institucional de la propia universidad y de las instancias que son responsables en último término, sea el Estado o sea más directamente la comunidad autónoma, pero hay que esforzarse desde el propio compromiso de los profesores por desarrollar iniciativas particulares, pero también coordinadas con el grupo de trabajo, con su propio departamento o con otros profesores y otros departamentos dentro de una titulación. Alguien lo ha dicho, me parece que era la compañera de la Rovira Virgili, creo que hacia ahí es donde quizá más debemos caminar. Por lo tanto, es una buena oportunidad el espacio europeo. En nuestro caso es asentarnos en lo que veníamos desarrollando. No nos cuesta nada, no nos ha costado nada adaptarnos a este sistema, porque es prácticamente lo que ya veníamos haciendo y es recomendable para todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de trabajarlo. Pero creo que hay que contar con los apoyos institucionales, pero sobre todo con el reconocimiento general de la labor docente. Y sobre todo por las convicciones profundas que tienen las personas que nos gusta ser profesores y nos dedicamos a fondo con nuestros estudiantes a la formación de estudiantes. Bueno, pues en mi caso también ha habido esa doble vertiente. Por una parte el interés de los profesores que impartimos la asignatura en realizar estas, digamos, innovaciones, y apoyo institucional por otra parte, por parte de la universidad. Y como de todos modos, como he comentado anteriormente, no es que hayamos cambiado nada radicalmente, sino que hemos continuado con lo que ya se estaba haciendo en cursos previos. Anteriormente pues ya se habían introducido ciertas novedades y se habían ido introduciendo gradualmente en el tiempo. Entonces lo que hemos hecho ha sido continuar con ese proceso, porque considerábamos que era importante el hacerlo y no dejar las cosas estancadas, ¿no? Y como comentaba anteriormente, consideramos que es una asignatura, como pasa con todas, pero quizá con una aplicación muy directa dentro de asignaturas de matemáticas al mundo de la ingeniería, ¿no? Entonces consideramos que era importante y efectivamente el voluntarismo ahí ha tenido su peso. Pero también ha habido apoyo institucional y, de hecho, desde la Universidad Politécnica de Madrid se está apoyando mucho y se está apostando mucho por fomentar todo lo que es relacionado con innovación docente, todo lo relacionado con el apoyo al profesorado para realizar este tipo de actividades. Y, en particular, ahora mismo tenemos hemos recibido este año un proyecto de innovación educativa para realizar este tipo de actividades. Debido a ese proyecto, pues contamos con la participación de 2 becarios que la verdad es que son muy buenos trabajadores, muy eficaces, y además probablemente nos estén escuchando, entonces conviene por internet. Entonces conviene decir que muy buenos trabajadores y la verdad es que muy eficaces, y nos ha venido muy bien para poder poner en práctica estas novedades. También, aparte de presupuesto para becarios, pues ha habido presupuesto para otro tipo de medios con los que hemos podido contar para realizar este proceso.
Por otro lado, esta asignatura está estrechamente vinculada con otras asignaturas, en particular con una denominada Programación y Métodos Numéricos que se imparte en segundo curso y para la cual también hay un proyecto de innovación educativa y con la cual pretendemos, junto con ella y con otras asignaturas de la titulación, pues pretendemos conseguir un grupo de innovación educativa, o al menos hemos hecho la solicitud. El tema lo está llevando el profesor Alfredo López, que está por aquí presente, y gracias a él, pues, gracias a él en grandísima medida, pues se ha podido mover todo esto. También quiero destacar la posibilidad de utilizar la plataforma informática de cara a poder establecer los foros, de cara a poder hacer tutorías telemáticas, etcétera. Y esa plataforma, pues ya que está aquí presente también el profesor Ángel Fidalgo, pues él y su grupo son los que nos han suministrado esa técnica y esos medios que, bueno, pues posteriormente dará una charla, creo que justo a continuación de nosotros. Por lo tanto, pues hay esta doble componente. Por una parte, el interés personal de hacer las cosas y, por otra parte, es bueno que la universidad lo apoye y, en este caso, como digo, la Politécnica de Madrid lo está apoyando. También hay ayudas a la movilidad del profesorado, pues para visitar centros extranjeros. Esas ayudas, como comentaba antes la vicerrectora de la Rovira i Virgili, pues no siempre se cubren y muchas veces el dinero se queda en alguna parte y los profesores no lo solicitan y no disfrutan de esas ayudas. Entonces, es bueno el conocer las ayudas que hay y aprovecharlas. Entonces, en ese sentido, pues el intercambio de profesores con otros centros o la visita a centros extranjeros o otros centros españoles incluso, pues es muy interesante para conocer el tipo de actividades que se vienen realizando en otros lugares. Bueno, pues como imaginarán, esa idea se me ocurrió a mí solito. Me costó mucho trabajo ponerla en práctica porque yo sabía que tenía que funcionar por esa arma secreta que les dije antes. El objetivo de la vida es la libertad y el de los hombres merecerla, pero me costó trabajo, el soltar el poder que tiene el profesor, darlo, y bueno, pues ese binomio libertad, responsabilidad, me costó arrancar, pero funciona. Yo les animo a quien quiera probarlo que la cosa funciona, que cambia la clase, que hay un ambiente mucho más bonito y más agradable. Es impresionante, es como meter un catalizador en medio de una reacción química y ¡pum!, aquello parece mágico. Respecto a las ayudas, pues no he tenido ninguna. La verdad es que me da mucha vergüenza pedir una ayuda para esto. Yo creo que incluso ahora contarles esto a ustedes pues también me está ruborizando un poco y no lo sé si esto es una cosa buena o mala, pero yo creo que funciona y quizás si hubiese tenido ayudas igual ni lo hubiera hecho. Nada más. Gracias. Bueno, vamos a pasar al turno de coloquio, a la parte de coloquio. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Hay una... Por favor, aquí delante del micrófono, si no te importa tener la mano levantada para saber dónde hace falta el micrófono. Y luego, sí, segunda. Muy bien. Hola. Bueno, mi nombre es John, vengo de la Facultad de Educación, del grupo de investigación GESCO, que está en la Complutense. Y quería preguntar un poco porque, bueno, nosotros tenemos un profesor en el departamento que nos dice que Rousseau duerme en cada rincón de nuestra facultad. Y parece que duermen más facultades, por lo visto, porque me resulta llamativo el hecho de que nos preocupemos tanto en dar la libertad a los alumnos, pero somos nosotros los que decimos que es la libertad, lo cual es un juego un poco a veces engañoso, ¿no? Entonces, mi pregunta va en relación a... Bueno, una cosa es la respuesta que tienen los alumnos ante estas prácticas, pero otra pregunta, que es la que yo quiero hacer, es ¿cuál es la iniciativa? ¿Cuál es el grado en que participan los alumnos a la hora de diseñar estas prácticas? Porque también está un poco en relación a que es sorprendente que en un seminario que se titula ¿Cómo hacer realidad la voluntad de renovación metodológica en la universidad? Todavía no han tenido voz los alumnos, solamente profesores. Entonces, pues en relación a todo esto, ¿cuál es el grado en que los alumnos se implican a la hora de diseñar este tipo de prácticas? Si les parece, vamos a agrupar algunas preguntas para darle más agilidad. Hay otra petición de palabra allí detrás, por favor, allí detrás. Un momentito que para poderlo grabar.
Sí, bueno, en primer lugar, manifestar que a mí me parece una reunión esta muy interesante porque da una sensación de muchísima naturalidad. Cuando uno compara las reuniones que ha tenido alguna vez en la vida suya profesional con maestros de primaria, de secundaria o profesores de secundaria, pues si lo compara con esto, realmente encuentra muchas similitudes. Estamos hablando de lo nuestro, estamos hablando con mucha sencillez y yo creo que esto es un momento importante, el que esto haya llegado a la universidad, que se haya llegado a la universidad a hablar de metodología, me parece importante. Bien, pero esto es una anécdota. Lo que quería preguntar al de la libertad y la responsabilidad es que has dicho que se tienen los mismos suspensos o aprobados más o menos que anteriormente. Me ha chocado. Y también me ha chocado el que te hayas quedado tan campante al decirlo. Si quieres explicar algo, pues estaría bien. ¿Hay alguna otra petición o pasamos a contestar? Sí, por favor, aquí y ahora contestamos y luego abrimos otro turno. Por favor. Me gustaría que me cuantificara el valor cuantitativo de la evaluación del aprendizaje, Juan José. Es decir, exactamente, ¿a qué alumnos apruebas? ¿Al 50%, al 30%, al 70%? Gracias. Bien, pues vamos a hacer un turno para contestar estas preguntas. Parece que hay un artista principal aquí en esta mesa. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es la ventaja de tener la libertad como aliada. Yo sí que quiero decir un comentario, hacer uso de mi, no sé si uso o abuso de mi papel de coordinador, que es respecto a la intervención tuya. ¿Qué? Sí, intervención tuya. ¿Eres alumno de educación de la Complutense? Muy bien. Sí, bueno, esta mañana, quizá lo he dicho muy de pasada, pensaba insistir esta tarde en la sesión final, estamos a media hora de la terminación de este seminario, que dentro del plan de trabajo de la comisión nos hemos marcado el año 2008 hacer este mismo seminario centrado en los alumnos y organizado por alumnos, con alumnos en particular. Ayer la comisión le encargó, y él lo aceptó con toda la ilusión y con toda amabilidad, al profesor José Luis Pino, que se reuniese con un conjunto de alumnos que tuviesen experiencia en este tema para que animarles, estimular a que hiciesen el diseño. Por lo tanto, la participación de los estudiantes en los procesos de renovación metodológica será el objetivo 2008. Luego contestaré alguna cosa más. No me resisto a decir una cosa más. Lo que dices de Rousseau duerme en todos los rincones de los centros de las facultades. Bien, lo único que no debe dormir en el suelo, ¿no? Quiere decir que esa es una cuestión importante, porque si no a veces a Rousseau lo ponemos un poquito por debajo donde debiera de estar. Bueno, vamos a hacer un turno para las tres preguntas que se han hecho, aunque alguna va solo para ti, pero yo creo que le das cancha a todos a contestar. Venga, José María. Bueno, yo fundamentalmente es en relación a su intervención, a tu intervención, si me permites. Estoy recordando también otro fantástico artículo de Manuel Bartolomé Cosío, uno de los grandes educadores contemporáneos, titulado "Lo importante es el maestro". Quería referirse Cosío en aquella ocasión a la importancia que tenía la formación, la planificación técnica de los procesos formativos, para no dejar todo a la improvisación y al buen querer, pero no al buen hacer. Creo que es una reflexión muy interesante y muy profunda la que hace Cosío, sin renunciar en absoluto a lo que hoy en términos de nuestro tiempo podríamos denominar la actuación de consenso, de diálogo, de acercamiento, de proximidad, que puedo garantizar que sí se produce y que sí se da, pero sin embargo sin renunciar a que el centro de referencia siempre tiene que ser el estudiante. A la hora de planificar tiene que ser el profesor. Qué duda cabe que tiene que escuchar siempre propuestas, sugerencias, y tiene que consensuar y negociar cuando hay cosas que se pueden hacer de formas diferentes, y eso es lo que hacemos en algunas de las actividades. Pero el programa y los contenidos del programa
pues simplemente no se negocian porque están previamente establecidos, están desarrollados conceptualmente de una manera determinada, y lo que puede ser susceptible de consenso, de acuerdo, de diálogo, son determinadas actuaciones prácticas. Yo, desde luego, hace ya mucho tiempo, porque también tuve esa experiencia de decir, bueno, pues a ver qué programa damos, hace muchos años. Ahora ya eso ya ni se me ocurre ni por imaginación, de ninguna manera. Hay programas y hay contenidos, hay elementos de formación que tienen que estar claros y que tienen que canalizarse dentro de las estructuras previstas dentro del plan de estudio. Lo que puede variar, sin duda alguna varía, son las metodologías de desarrollo del mismo, muchas de las cuales, o algunas de las cuales, se pueden consensuar con los estudiantes y se han de consensuar si son susceptibles de ello. Bueno, un pequeño comentario también sobre tu pregunta. Estoy de acuerdo con mi compañero José María en que claro, la planificación tiene que proceder del profesor. De todas formas, se aprueba en Consejo de Departamento. En el Consejo de Departamento están representados los alumnos, por lo tanto, ahí también pueden opinar y de hecho opinan, pero yo creo que está claro que es el profesor quien debe decir lo que se debe aprender y cómo se debe realizar la metodología de aprendizaje. Sin embargo, los alumnos tienen derecho a opinar, tienen que opinar, y además no hacemos más que decir que la enseñanza tiene que ir enfocada al aprendizaje del alumno y, por lo tanto, el alumno tiene que opinar en ese sentido. Bueno, en nuestro caso particular, digamos que no son alumnos de la asignatura, pero son estudiantes de la titulación, los becarios que participan en el proyecto de innovación educativa, y estos, no siendo alumnos de la asignatura, pues sí colaboran en la preparación de los trabajos dirigidos, por ejemplo, o en la orientación a los estudiantes cuando tienen dudas sobre cómo realizarlos, y también colaboran en la preparación de las prácticas, etcétera. En cuanto estos, como digo, no son estudiantes de la asignatura, en cuanto a estudiantes de la asignatura, pues sí que intervienen en el sentido que estos trabajos dirigidos pues también opinan sobre cómo se están llevando a cabo, sobre si son capaces de hacerlo o no, si es mejor dirigirlos en un sentido o en otro. Entonces, esas opiniones en estos trabajos sí las tenemos en cuenta. Y, por supuesto, las clases prácticas también. A lo mejor nosotros tenemos una idea de las clases prácticas que luego, a la hora de la verdad, no es factible llevarlas a la práctica. Valga la redundancia, así, exactamente así. Entonces, los estudiantes sí que opinan también, si quieren más práctica, si a lo mejor en clases prácticas damos demasiada teoría y hay que enfocarla más a la práctica en sí. Entonces, digamos que dentro de que somos los profesores los que planificamos la asignatura y los que decidimos lo que hay que dar, pero sí tenemos en cuenta sus opiniones, al menos en mi asignatura, en estos dos temas, en los trabajos que se les mandan y en las prácticas. Bien. Pues el número de alumnos que suelen aprobar en la asignatura, la verdad es que es del orden del 80%, era antes, ¿no? Y en los dos últimos años donde he aplicado esta metodología, pues el otro día lo estuve comprobando y había 76, 75% en junio de los aprobados. Entiendo que es un número alto y que quizás tampoco hay una incidencia a favor y en contra, pero lo que sí he visto es que el número de los alumnos que sacan buenas notas ha aumentado. Y ahora tengo alumnos con matrícula que antes no solía tener. Y eso sí se ha notado mucho. Y ese descenso, que no sé si tampoco quizás sea significativo, en 2 años habría que estudiarlo más, ¿no? El descenso en 4 o 5 puntos en el número de aprobados, yo creo que es debido, de primera instancia, ¿no?, al hecho de que hay alumnos que se han confiado y que creían que esto se aprobaba sin más. O sea que y creo que han sido los que al ir al examen pues han encontrado que hay que hacer el examen, que hay que trabajar, ¿no? Y quizás sea esa la respuesta. Nada. Bien, si me permiten, tras lo que ha dicho José María, a mí me gustaría de ese mismo artículo, de ese mismo trabajo de Cosío, rescatar de memoria, con el riesgo de que alguna palabra siempre baila, una frase que es clarividente. Creo que decía Cosío más o menos: dadme un buen maestro y él hará que la educación, que todo lo que tiene que ver con la educación, o que la educación vaya bien. Él inventará el aula, los materiales didácticos y todo lo demás. Por lo tanto, nos lleva
a que todo proceso de cambio, como es el actual, que estamos en la Universidad Española, tiene que pivotar en torno a la figura del profesor como transmisor de ese centro de gravedad hacia los estudiantes, pero que sin una complicidad sustancial, fundamental del profesor, no es posible hacer estos cambios. Y para eso, para que el profesor asuma esa gran carga que significa esta cuestión, es necesario que el profesor tenga ilusión y ganas. Un profesor pesimista es difícil que lo tenga. Entonces es necesario recuperar el optimismo, o sea que todas aquellas experiencias, todos aquellos planteamientos donde de ellos se pueda dimanar un crecimiento de los valores de libertad en el proceso creativo, el proceso de educación y formación de ciudadanos más activos, hay que escucharlo siempre con muchas ganas de ver qué podemos sacar para nosotros mismos como provecho. Y dentro de la familiaridad aquella que se decía antes, también quiero aprovechar, porque se ha incorporado esta tarde, para darle la bienvenida a esta reunión a la diputada Montserrat Palma, de la Comisión de Educación, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Bienvenida aquí, que como profesora universitaria, bienvenida en cualquier condición, en tu condición de profesora universitaria. Bien, vamos a... ¿Qué otras intervenciones que... Sí, por favor, la profesora Rosa Grau, levanta la mano para que sepan dónde tienen que llevar el micrófono. Por favor. Micrófono. Allí. Sí. Y luego... Bueno, en primer lugar, buenas tardes y felicitar a los tres ponentes. Yo tengo una pregunta muy concreta, que sería si habían hecho una estimación, si habían hecho un cálculo de la carga de trabajo que todas sus metodologías le suponen a los estudiantes. Es un poco, fundamentalmente, mi pregunta va dirigida más a Arturo Hidalgo y a Juan José Sánchez. Muchas gracias. A continuación, otra pregunta, aprovechando además la proximidad. Sí, yo quería preguntar algo parecido también. Cuando esto vaya en serio y tengamos que configurar nuestras asignaturas en términos ECTS, ¿tendrán que modificar muchas cosas o no tendrán muchas? ¿O es compatible esto con una aplicación correcta de ECTS? Eso es lo que me preocupa a mí. Yo veo que a lo mejor no es del todo compatible. ¿Hay alguna otra pregunta con la que podríamos cerrar? Dos preguntas más. Cerramos aquí la sesión. La mesa contesta. Una pregunta y ahí había otra, ¿verdad? ¿Quién había? Muy bien. Pues primero... Buenas tardes. La pregunta también es cortita y directa. Es respecto al examen. Primero decir que preguntar, qué porcentaje de la nota es corresponde al examen, y que se evalúa también el proceso de aprendizaje, es decir, cómo llegan los alumnos a adquirir los conocimientos, capacidades y competencias para poder resolver ese examen. Entendemos que en el examen se demuestra la capacidad de síntesis y demás, o el trabajo en estrés, trabajo cronometrado y demás. Si se valora ese proceso, cómo llega el alumno a adquirir esas competencias, y qué porcentaje del examen que influye en la nota final de la asignatura. Otra pregunta, por favor, el micrófono aquí. Me complace muchísimo el ver que ha llegado la reflexión didáctica a la universidad. Pero mi edad me permite hacer una precisión. Hay que evitar que no se reproduzcan los problemas que las enseñanzas no universitarias tuvieron en la aplicación de la LOSE, donde los docentes percibieron, quizá injustamente, pero percibieron que la reforma era una invasión de los especialistas en ciencias de la educación. Eso hay que evitarlo. Y no es que los especialistas en ciencias de la educación no tengan participación, sin ellos no se puede hacer. Pero quien tiene que hacer los cambios y las reformas son los docentes en ejercicio. No quiero, simplemente lo dejo ahí, no solo habría para ese debate, pero creo que es un debate, porque yo lo he vivido en otras enseñanzas y corremos ese riesgo. Vale, gracias. Muchas gracias.
Vamos a cerrar esta sesión con las intervenciones de los ponentes. José María. Bueno, estoy de acuerdo con la última intervención, pero no hay que renunciar, y yo soy doctor en Ciencias de la Educación, a la cualificación y la aportación que este campo de especialidad debe realizar en el ámbito natural de desarrollo de su tarea. Pero sería absolutamente ingenuo por mi parte pensar que solo deben ser los pedagogos y los didactas quienes han de desarrollar esta actividad. Por supuesto que tienen que ser todos los especialistas. Atendiendo a distintas cuestiones, evidentemente que la carga calculada, que yo la he estimado, supera los previsibles créditos que se me asignarán en la reforma del plan de estudios. Estoy seguro que se quejan, esta es una queja, yo he de decirlo también, se quejan los estudiantes, que es que trabajan mucho en esta asignatura, trabajan a gusto, y lo hacen a gusto, pero trabajan mucho. Hay aquí algún alumno que podría certificar lo que estoy diciendo. También algún profesor mío que ha hablado antes, y de quien estoy pues muy satisfecho y muy a gusto que haya podido hacerlo y esté aquí. Pero es verdad que hay que ajustar un poco más. Yo he hecho el cálculo y nos pasamos un pelín, como se suele decir. Es mucho el tiempo real que hay que dedicar por la diversidad de actividades que desarrollamos, pero creo que es un problema técnico que no tiene ninguna problemática superior. Arturo. Bueno, en cuanto a lo que comentabas de la carga de trabajo, lamentablemente no está hecha la estimación y es una cosa que debemos hacer, y pensando también en la pregunta de tu compañero sobre si es compatible con el sistema CTS. De todas formas, lo que sí pretendemos hacer es hacer pues una especie de cuestionario al final de curso, para que sean ellos mismos los mismos estudiantes los que opinen sobre el número de horas que han necesitado para superar la asignatura. Entonces, pues entiende que sería entre alumnos aprobados cuánto han necesitado. Evidentemente, pues eso tiene su fiabilidad, tampoco es una fiabilidad absoluta. Probablemente sean cifras infladas, pero a lo mejor se puede sacar una referencia de todas las respuestas que den. Entonces, quizá esa sea una posible forma de hacerlo, pero tu pregunta es muy interesante y muy importante, porque de hecho hay que hacerlo, ¿no? Y de hecho lo deberíamos haber hecho. Quizá hemos empezado a poner en práctica cosas sin haber tenido en cuenta esa cuestión. De todas formas, algunas actividades se desarrollan durante la hora de clase. Por ejemplo, los talleres de ejercicio son durante la clase. Los exámenes y prácticas de laboratorio pues son las clases de aula, las lecciones magistrales, digamos, y las clases de laboratorio no son ninguna horas extra de las horas de clase, sino que son horas de clase. Los talleres de ejercicio son horas de clase también. Y quizá los trabajos sea lo que hay que ver con un poco más de cuidado, el tiempo que necesitan, que invierten, ¿no? Entonces, eso es un tema que tendremos en cuenta, y también la compatibilidad con los créditos de CTS. En cuanto al porcentaje de la nota del examen en la nota total, pues entre el examen lo que es examen, digamos, que sería la teoría, y el laboratorio, pues ronda el 60% aproximadamente. Más o menos, no tengo exactamente el dato, pero más o menos es así. Y en cuanto a las competencias, yo creo que todo esto ayuda a que alcance las competencias que se pretenden conseguir en la asignatura, que es que básicamente la competencia fundamental, digamos, el objetivo fundamental de la asignatura es que sean capaces de aplicar las técnicas que se estudian, las técnicas de elementos finitos a problemas más o menos reales, ¿no? Y que cuando seguramente ninguno de ellos, o muy pocos de ellos, tendrán que hacer un código de elementos finitos en su vida profesional, pero seguramente muchos de ellos tendrán que utilizar códigos que estén ya programados, y tendrán que adaptarlos a un problema físico concreto. Y eso requiere, aparte del conocimiento del problema físico, que no es el objetivo de nuestra asignatura, requiere el conocimiento de lo que ocurre dentro. O sea, que no será solamente una caja negra, ese código que sale un resultado y ya está, sino que sepan, aunque no tengan que hacerlo, que sepan lo que ocurre por dentro, ¿no? Entonces, yo creo que todas las actividades que realizamos van encaminadas a ese fin, tanto los trabajos dirigidos como los talleres de ejercicios, y en muy gran medida los seminarios que se organizan por personas de industria, ¿no? Entonces, esa es la forma de llegar a alcanzar las competencias que se pretenden en esta asignatura, que no son competencias de un problema físico concreto. O sea, no se pretende estudiar
resolver problemas finitos, una estructura, un problema de hidrogeología, un problema de transferencia de calor, sino problemas generales que luego ellos puedan aplicar a esos casos concretos. Y nada más, en cuanto al tema de los profesionales de la educación, efectivamente los docentes somos responsables de las reformas que haya que hacer y responsables de que las cosas vayan evolucionando, pero también tenemos que apoyarnos en los profesionales de la educación que tienen pues una gran formación en temas que quizá nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, yo soy ingeniero y no se me ha educado para ser profesor. Lo he ido aprendiendo mejor o peor, probablemente peor que mejor, pero bueno, mejor o peor en el transcurso de mi vida profesional, y creo que los profesionales de educación pues tienen mucho que decir en ese aspecto y pueden enseñarnos quizá técnicas que nosotros no conocemos. Bueno, pues simplemente para hablar sobre la estructura del examen, toda la nota prácticamente viene del examen, la teoría es el 40%, el ejercicio el 40%, esto es lo negociado, y el 20% es el laboratorio, que eso no es negociado, pero vamos, es casi. Y luego sí tengo un punto extra de juego para pues añadir a la gente que ha ido en el curso, que ha contestado algunas preguntas que voy haciendo a lo largo del curso, en fin, para controlar la asistencia. Es un punto nada más extra, además, o sea que la gente podría sacar incluso un 11 si lo hiciese todo bien. Y nada más, ya saben, el objetivo de la vida es la libertad y el de los hombres merecerla. Bueno, pues acabamos en este momento la mesa redonda con 1 minuto de antelación respecto al horario previsto. Estamos a 20 minutos de terminación del seminario. Vamos a dedicar los próximos minutos a la presentación de cómo está el avance del trabajo que se está realizando para la elaboración del observatorio sobre la renovación de la metodología educativa, y 3 minutos sobre las conclusiones del seminario de hoy. Invito a Ángel Fidalgo y a Silvia Zamorano que vengan aquí antes de que yo, una vez concluido este momento, le devuelva la palabra al señor director general para que se proceda al acto de clausura. Pido un aplauso.